La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. El fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. El juego se ha convertido en espectáculo, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo. Pocos escritores amaron tanto al fútbol como el uruguayo Eduardo Galeano, que cuando llegaba el Mundial decía que cerraba durante un mes por fútbol. Pero ya lo advertía en este cuento, el fútbol se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo. Y el negocio del fútbol ha traspasado todas las líneas rojas con el Mundial de Qatar. Tanto que nuestro añorado Galeano repudiaría el campeonato que comienza este domingo en el Emirato. Porque desde el primer minuto, Qatar ha jugado muy sucio para tener su Mundial. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... El domingo empieza el Mundial de Fútbol de Qatar, levantado sobre trabajo esclavo y una pila de cadáveres. 6.500 inmigrantes mal pagados y maltratados han muerto en las obras, según el Guardian. El país organizador, sin embargo, solo reconoce 3. El régimen qatarí no ganaría un Mundial de transparencia. Qatar es el nuevo Antiguo Egipto. Los 8 estadios construidos son las nuevas pirámides en honor a la monarquía absoluta de los Al Thani. La pequeña diferencia es que las pirámides se levantaron más de 2.000 años antes de Cristo y los campos más de 2.000 años después. 4.000 añitos de nada en los que allí no parece haber pasado el tiempo. Tampoco para la FIFA, que le concedió el Mundial en un proceso dudoso, con acusaciones de soborno y la sospechosa participación del corrupto Sarkozy, lo que originó una investigación de la que acabó dimitiendo el responsable ante la imposibilidad de llegar al fondo del asunto. Algo huele a podrido en Doha. Bueno, muchas cosas en realidad. En Qatar hay pena de muerte, la homosexualidad está penada con la cárcel, el sexo fuera del matrimonio es delito, las mujeres necesitan autorización del varón para casarse y para algunos trabajos, y aunque se admite el divorcio, tienen pocas posibilidades de quedarse con la custodia de sus hijos. Amnistía Internacional lo ha llamado el Mundial de la Vergüenza por las condiciones inhumanas que sufren los operarios sometidos a trabajos forzosos en jornadas extenuantes, hacinados en campamentos miserables de los que tienen miedo de salir por las represalias y retenidos contra su voluntad en el país gracias a la llamada kafala, una práctica que permite a sus patronos retirarles el pasaporte y pagarles mal y tarde para asegurarse de que no abandonan. No estamos en España para dar lecciones porque también tenemos casos de explotación sangrante en los campos de la fresa, sin ir más lejos. Pero el esclavismo ha sido el método de Qatar para sacar adelante este mundial que, como denuncian los defensores de los derechos humanos, es la mayor campaña de blanqueo jamás pagada. Pero la dignidad de las personas, ya sabéis, no importa nada cuando se trata de deporte de masas y capitalismo, ya sea atletismo o sobre todo fútbol. No es el primer lavado qatarí utilizando el detergente deportivo. Qatar ya fue patrocinador del Barça durante años a pesar de las acusaciones de estar financiando al terrorismo islamista. No estamos para lecciones, ya digo, las líneas aéreas de Emiratos, otro país denunciado por violación constante de los derechos humanos, hicieron lo propio con el Real Madrid. La última Supercopa de España se celebró en Arabia Saudí, otro de los países que se apunta al sportwashing como China, Rusia o Israel, que lo mismo organizan grandes eventos que compran o patrocinan equipos de fútbol por todo el mundo sin que nadie rechiste. La pela es la pela. Y fútbol es fútbol. El fútbol es intocable e inapelable. El deporte rey es rey absoluto. Tiene inviolabilidad como el emérito y es homófobo, racista y machista como Qatar o Emiratos. En el fútbol no hay homosexuales reconocidos porque nadie se atreve a salir del armario, no sea que acabe como Justin Fasanu, el primer jugador abiertamente gay que terminó suicidándose por la falsa acusación de un abuso sexual. El que fuera jugador del Betis, Rubén Castro, acusado de maltrato por su pareja, fue jaleado por la grada bética al grito de «No es tu culpa, era una puta». Los insultos a los jugadores negros siguen a la orden del día en los campos, y los bramidos fascistas ni te cuento. Rara vez se hace nada por impedirlo. Por no hablar de cómo las aficiones perdonan los delitos fiscales de sus ídolos, de Messi a Ronaldo, porque se ve que si te roba la estrella de tu equipo, como si te roba tu partido político, le das tu cartera y aún le pides un autógrafo.
El gol nos lo ha metido el capitalismo que nos robó el deporte para convertirlo en circo romano, donde la sangre es espectáculo, como hace 2000 años. A lo mejor tampoco hemos avanzado tanto el resto. Si solo fuera Qatar... Así titulan su reportaje de portada los compañeros de Panenka, la revista que mejor cuenta el fútbol sin olvidar todas las miserias que rodean al deporte más popular del planeta. Carlos Martín Río es el redactor jefe de la revista, de Panenka, que es tan buena que entusiasma incluso a los que no les gusta el fútbol. Carlos, crudos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vuestro último número está dedicado a las sombras del Mundial de Qatar con una portada negra, de luto. ¿Por qué es un torneo indefendible? Bueno, es un torneo indefendible porque, sobre todo por su origen, ¿no? Por ya desde el año 2010, cuando se le otorgó este Mundial a Qatar, ya había muchas dudas sobre técnicas, incluso sobre cómo un Mundial se iba a producir o se iba a celebrar en un país como Qatar, y ahí ya era indefendible, pero a medida que hemos ido aprendiendo lo que es Qatar durante todos estos años, aprendiendo cómo se ha construido este Mundial, porque se ha construido literalmente, y a medida que hemos sabido más cosas sobre todo lo que ocurre en Qatar con los derechos humanos, pues no tenemos más remedio que decir que es imposible defender este Mundial. Eso significa boicotearlo, significa verlo, no verlo, eso ya es otro tema, pero defenderlo y decir que aquí no pasa nada, eso es absolutamente imposible. De hecho, Carlos, sí, como aficionado al fútbol, ¿se puede disfrutar este torneo, que es el más esperado porque se celebra cada 4 años, y obviar todo lo que le rodea? ¿Tú crees que sí? Creo que sí, porque tristemente muchos aficionados, porque hay millones y millones de aficionados en todo el mundo, pues seguramente lo vivirán de esta manera. Pero yo creo que nunca en la historia ha habido un mundial en el que haya tantos aficionados que hayan tenido que hayan recibido esta visión crítica sobre lo que es un mundial. Yo creo que por primera vez en la historia, o la vez en la historia en la que más aficionados pues van a tener esta sensación de que están viendo un espectáculo erigido sobre algo oscuro, algo negro y sobre la muerte directamente de miles de personas. Por Entonces, eso... Sí. No, decía que por eso Eric Cantona ha dicho que no va a ir al Mundial, y mi hermano Juan Gallego tampoco. Si lo dice Juan Gallego... Sí, no, claro, es el debate sobre el boicot, sí o no. Nosotros como periodistas, evidentemente, pues tendremos que explicar también lo que ocurre en el Mundial. En esta misma revista que nos sirve como previa del Mundial, pues explicamos historias que al final nos acercan a la esencia del deporte, ¿no? La historia de Iñaki Williams, la historia hablamos con varios protagonistas, pero bueno, siempre nos acercamos también a esa esencia del fútbol que no hay que pasar por alto. Pero es verdad que si ha habido ganas de boicotear un mundial o un gran torneo, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista del aficionado, ha sido porque yo creo que el fútbol, que ya lleva muchos años con esta tendencia, yo creo que ya ha llegado a un límite en el que se ha hecho evidente que es un deporte absolutamente sucio. Pues para explicar toda esta cara B, en este programa hemos hecho una convocatoria que ya quisiera Luis Enrique, que ahora además de seleccionador es streamer, por cierto, y en nuestra alineación queríamos tener a los compañeros de la media inglesa. Sí, porque es un medio que como carne cruda vive de la aportación de la gente, y gracias a ese apoyo han realizado un espectacular documental dividido en 3 capítulos. Qatar, el Mundial a sus pies. El Mundial de Qatar. ¿Por dónde comenzar a explicar todo este embrollo? Una cosa es que compre votos y otra cosa es que hable. Nosotros hemos hablado y me consta que el presidente habló con Qatar, como habló con Corea. Y el director de este documental es Juan Corellano. Crudo día, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí para tristemente hablar de un tema pues que a los que nos gusta el fútbol no nos gusta demasiado. Enhorabuena por la serie, vimos ayer el segundo capítulo, se estrenó ayer por la tarde, es un trabajo espectacular, de verdad que recomendamos a todos los oyentes verlo. ¿En qué momento se os ocurre, siendo un pequeño medio dedicado a la liga inglesa que emite vídeos por YouTube, emprender un trabajo de investigación tan laborioso y tan ambicioso como este? Pues fue un poco... Se nos fue liando la cosa. No iba a salir y me lié. No te voy a mentir. Todo parte de un debate que creo que hemos tenido en muchas redacciones y más en las redacciones de periodismo deportivo. Nosotros tenemos una reunión anual que llamamos La Calentada, pues siempre sale de allí ideas magnánimas que luego muchas no las podemos hacer, y en este caso a principios de 2022 pues salió el gran tema, que era qué hacemos con el Mundial de Qatar, porque todos teníamos esta sensación, ¿no?, de este debate injusto que FIFA nos ha forzado a tener.
Hubo opiniones de todos los colores, había gente dentro de la redacción pro boicot, había gente que no. Al final convenimos que como informadores y como periodistas nuestro deber y nuestro derecho precisamente quizás, o donde más aportábamos a la sociedad, no era desde una posición activista o participando activamente de un boicot, sino quizás informando del Mundial. Y por eso tendremos una cobertura del Mundial con todos sus partidos y toda la parte futbolística, pero también esa cobertura tenía que tener la pata de todas estas partes oscuras, y de ahí pues sabíamos que queríamos hacer algo y poco a poco fue tomando la forma de documental, que sobre todo quería ser útil para que la gente que quiera saber un poco más con respecto a este Mundial pues tenga una herramienta para tomar luego las decisiones que convenga. Pues ahí las tenéis, las herramientas en YouTube. Están los 2 primeros capítulos de Qatar, el Mundial a sus pies. Un documental que explica al detalle cómo este pequeño país del Golfo Pérsico, de apenas 3 millones de habitantes y sin tradición futbolística, se hizo con el campeonato allá por 2010, año de otro Mundial, el de Sudáfrica. Un Mundial inolvidable para la afición española. Él le cae a Cesc Fábregas. Vamos, Fábregas para Iniesta. ¡Chuta Iniesta! Porque el famoso gol de Andrés Iniesta en la prórroga de la final de Johannesburgo hizo que España se proclamara por primera vez campeona del mundo. Esto ocurrió en verano, pero unos meses después, en diciembre, la FIFA, dirigida entonces por Joseph Blatter, decidía de una atacada la sede de los mundiales de 2018 y de 2022. FIFA World Cup 2018, FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. El Mundial de 2018, que tocaba en Europa, fue para la Rusia de Vladimir Putin. Y la gran sorpresa llegó con la elección de la sede del torneo para 2022. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Porque frente a rivales como Estados Unidos, Japón o Australia, el Emirato de Qatar, un país desértico y sin estadios de fútbol, se convertía en la primera nación árabe en acoger el campeonato de fútbol más importante del planeta, y la decisión de la FIFA estuvo bajo sospecha desde el primer día. La elección de Qatar fue antifutbolística porque el Mundial siempre se celebra a principios de verano, cuando termina el resto de competiciones en todo el mundo, aunque la FIFA consintió que en Qatar se celebre en otoño, interrumpiendo las mayores ligas internacionales, que también son un negocio enorme. Todo eso por el clima inaguantable, infernal, como dicen allí en Qatar. Hay 2 estaciones, el verano y el infierno. Carlos, ¿por qué la elección de Qatar, como se ve el Mundial de 2022, olía mal desde el principio? Bueno, por lo que hemos hablado al principio, Qatar, de entre todas las candidatas, era la que tenía la peor valoración técnica. Es evidente, estamos hablando de un país, como habéis dicho, desértico, de un país con un clima muy complicado, de un país que no tenía estadios, de un país demasiado pequeño, en el que se acumulan todas las sedes en un territorio pues muy limitado. Entonces no tenía las condiciones para organizar un torneo como es una Copa del Mundo del fútbol. Eso por un lado. Luego está la sospecha de la corrupción, y en este caso, tristemente, no es algo nuevo. Se ha podido probar la corrupción en el caso de 2006, cuando le fue otorgado el Mundial a Alemania. También hubo sospechas en el caso de 2010 a Sudáfrica. Por supuesto, 2018 también tuvimos que hablar bastante, aunque no hablamos tanto de ello, pero tuvimos que hablar bastante de toda la parte oscura de darle un Mundial a la Rusia de Vladimir Putin. Entonces, la sospecha ya viene un poco de serie. Pero sí que es verdad que con los años desde este 2010 hasta 2022 y las investigaciones, sobre todo por parte del FBI y por parte de Estados Unidos, curiosamente el país que perdió en esa votación, pues definitivamente hemos sabido que estamos hablando de corrupción, que estamos hablando de poder, pero que también estamos hablando de delitos como sobornos. Juan, en vuestro documental contáis al detalle los entresijos de esa elección, que corrió a cargo de solo 22 personas. ¿Siempre son tan pocos los que toman la decisión? Ahora ya no. Desde lo que sucedió en 2010, que en muchos sentidos también fue el principio del fin para la FIFA de Blatter, que no para FIFA, que luego ha sobrevivido, como hemos visto,
pero ahora ya lo han cambiado y entonces ahora votan todas las confederaciones. Hay más de 200 personas y hay un cierto nivel de transparencia. Lo que se vio en aquel 2010 fue probablemente el culmen de una forma de hacer las cosas que era la que imperaba en FIFA, y que precisamente por eso luego en la acusación estadounidense del Departamento de Justicia y del FBI se habla de que FIFA se comportaba como una organización criminal, como una organización mafiosa. No es porque fueran con recortadas por la calle disparando a la gente, sino porque de alguna manera se asemejaban a una mafia, en el sentido de que cuando tú quitabas a una persona de un determinado cargo, el sistema de la propia FIFA se encargaba de poner en ese mismo puesto a una persona que haría exactamente la misma labor. Con eso se refieren a que era una organización criminal, ¿no? Al hecho de que si no atacabas el sistema, como por cierto no se ha atacado porque FIFA sigue operando en muchos sentidos de forma similar, todo va a permanecer intacto. Vamos a hablar de esas personas. Entre esos 22 mandatarios de la FIFA estaba el antiguo presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. El proceso de candidatura es limpio, digan lo que digan y comenten lo que comenten. Que en 2010 pronunciaba este discurso para defender la honorabilidad y limpieza de la FIFA. Dime de qué presume y te diré de qué carece. Hay que recordar que Villar dejó la federación tras ser detenido en 2017 por la Guardia Civil, en el marco de una operación contra la corrupción en el fútbol español, que en todos lugares cuecen habas. Villar fue enviado a la cárcel y tras pagar una fianza de 300.000 euros consiguió salir con medidas cautelares. Como Villar, la mayoría de aquellos 22 hombres que eligieron a Rusia y Qatar como sedes mundialistas han acabado en los tribunales, 8 acusados o condenados por diferentes causas de corrupción y otros 10 inhabilitados. En el último número de la revista Panenka, Carlos, recordáis una comida que fue decisiva para que Qatar se llevase el Mundial. Se celebró a finales de noviembre de 2010, pocos días antes de elegir la sede del torneo en el Palacio del Elíseo de París. En ella ejercía de anfitrión el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Et vous savez, Majesté, y el legendario futbolista francés Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, la Confederación de Federaciones de Fútbol Europeas, y vicepresidente de la FIFA, acudía como invitado. Sin saber que en la mesa del Elíseo estarían también el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar y el actual emir Hamad Al Thani. 10 días después de esa comida, como se relata en el documental de Juan Corellano, el francés Platini, que se decantaba por celebrar el Mundial de 2022 en Estados Unidos, votó por la candidatura de Qatar. Y recordamos, como os he dicho al inicio del programa, que Sarkozy acumula condenas por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal. Además, el capital qatarí participa en las mayores empresas francesas. Francia vende armamento al Emirato. Y en 2011, fíjate qué casualidad, el emir de Qatar compró el Paris Saint-Germain, al que ha convertido en el club de fútbol más rico del mundo, que colecciona estrellas mundiales como Leo Messi, Kylian Mbappé o Neymar. A ver, Carlos, ¿qué hilos movió Qatar al máximo nivel político para llevarse el Mundial? Pues vosotros lo habéis explicado muy bien, esa comida, ese almuerzo, que es una sorpresa para Platini, se encuentra con esa situación, y de aquello muchos medios franceses ya han apuntado que esa fue la clave que al final le dio el Mundial a Qatar. Entonces fue el gran movimiento para un país que desde los años 90 ha tenido una política exterior poderosa, digamos, para situarse en el mapa y pues sobre todo para sentirse protegido como Estado pequeño rodeado de gigantes, ¿no? Entonces su gran aliado en ese sentido es Francia, un país con el que tiene muchos negocios, ¿no? Uno de ellos, este Paris Saint-Germain, que al final sería la punta del iceberg, y claro, pues evidentemente a Qatar le interesa tener un aliado como Francia, con miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, una potencia nuclear. Entonces es su gran aliado. Entonces ahí seguramente fue la clave y donde se dio la vuelta y Qatar consiguió ese Mundial. La geopolítica y la geoestrategia también juegan un papel en el Mundial de fútbol, ¿cómo no? Sí, lo adelantaba antes Juan. La elección de Qatar dejó a Estados Unidos sin Mundial, y como lo que ocurría dentro de la FIFA apestaba desde lejos, los estadounidenses, quizá despechados, pusieron al Departamento de Justicia y al FBI a destapar sus corruptelas. This really is the World Cup of fraud. En 2015 se produjo el FIFA Gate, la investigación que destapó la corrupción de la organización dirigida por Joseph Blatter, que se vio obligado a renunciar al cargo. Además, varios pesos pesados de la FIFA fueron detenidos acusados de cohecho, fraude y lavado de dinero. Juan, ya has dicho un poco lo que generó aquella investigación, el caso FIFA Gate, pero ¿qué consecuencias ha tenido? Porque no parece que la FIFA haya cambiado mucho.
Pues no demasiado. Precisamente en el tercer episodio, que es el único que queda por salir de nuestro documental, hablamos de la nueva FIFA, la FIFA de Gianni Infantino, que es el actual presidente desde aquel año 2015 y que vino con muchas promesas y evidentemente con la gran esperanza de cambiarlo todo y de reformar una FIFA que estaba podrida desde los tiempos de Joao Havelange a finales de los años 70. Y con Infantino las cosas no han cambiado demasiado. De hecho, nosotros ya puedo anticipar que tenemos un entrevistado dentro de ese capítulo, que es una persona muy reputada dentro de su sector a nivel europeo, que ficharon para un organismo independiente en FIFA para precisamente ejercer una labor de control y para tener más transparencia dentro de FIFA, y que por comportarse como una persona íntegra y prácticamente un intocable de Elliot Ness, un irreductible de estos que nunca se vende ante nada, pues duró menos de un año en FIFA. ¿Cuándo se estrena ese capítulo? Se estrena mañana. Vale. Qué ganas. Ahí lo descubriremos. Pues hemos contado cómo Qatar consiguió su mundial jugando sucio, así que ahora os vamos a contar cómo se ha preparado para acoger la competición, porque lo ha hecho a costa de miles de vidas humanas. El Mundial de Qatar se disputará en 8 estadios fastuosos, modernísimos, cuyo diseño asombrará a todo el planeta, pero esos estadios están manchados de sangre. Según desveló el año pasado el diario británico The Guardian, al menos 6.500 trabajadores murieron en la construcción de los estadios de Qatar, aunque el Emirato afirma estos días que solo se han producido 3 fallecimientos en accidentes laborales. La cifra real puede ser todavía mayor, apuntan diversas organizaciones que también han denunciado la explotación que han sufrido estos obreros procedentes mayoritariamente de países como Bangladesh, Pakistán o Nepal. Mano de obra semiesclava y muy barata, porque el salario mínimo en Qatar aprobado en 2020 es de tan solo 250 euros, mientras los más ricos del mundo, algunos de los más ricos del mundo, residen en este Emirato. Y esto ocurre en uno de los países, con renta per cápita más alta del mundo, 55.000 euros al año, el doble que en España. Carlos, en la revista Panenka recordáis que en el Emirato estaban prohibidos los sindicatos y que durante la construcción de los estadios, unas obras que se han prolongado años, seguía vigente la kafala, que yo he comentado al inicio, pero desarrolla más, que es este sistema de contratación del Emirato. Pues es un sistema básicamente a través del cual el empleador, el empresario, puede retener el pasaporte de su trabajador y entonces el trabajador queda a expensas de su voluntad en todos los sentidos. Puede obligarle a trabajar las horas que tenga que trabajar, obligarle a quedarse una parte del sueldo para pagar su manutención, por ejemplo, en lo que se genera pues una situación básicamente de esclavismo, de prácticamente esclavismo. Hay que decir que este sistema, la kafala, es una de las situaciones que han cambiado en estos años. Qatar ha decidido abolirla. Sí que es verdad que en la práctica pues obviamente no es mucho más difícil que desaparezca, pero bueno, es una de las cosas. Hablabas también del salario mínimo que han ido cambiando en Qatar, que al final es pura estética, puro maquillaje. Ya veremos lo que pasa después del Mundial. La FIFA seguramente sacará pecho de haber cambiado todas estas cosas. Obviamente negativo no es, pero vaya, puro maquillaje. En el reportaje que dedicáis en el último número de la revista se cuenta que algunos de estos obreros trabajaban los 7 días de la semana, de 12 a 14 horas, sin una manutención ni alojamiento dignos y con el patrón llevándose parte de su salario. Amnistía Internacional ha documentado además con fotografías muchos de esos campamentos insalubres e inhumanos. Sí, y en el segundo episodio del documental Qatar, el Mundial a sus pies, está dedicado a las vidas perdidas. Viaja hasta Nepal, el país de más de un millar de los trabajadores que han muerto en la construcción de los estadios. Si decides ir a Qatar, ten en cuenta que la disciplina no es como la de Nepal. Aquí puedes comprar alcohol en cualquier tienda, pero allí no. Además, hace mucho calor, por lo que debes tener cuidado. Sé cauto y haz bien tu trabajo. Escuchamos a Manok Kumar Das, un nepalí que ayuda a los jóvenes que quieren migrar a Qatar. Juan, ¿por qué tantos nepalíes se juegan la vida trabajando en Qatar y qué ha matado a tanta gente en la obra de este Mundial?
Bueno, lo de por qué tantos nepalíes es lo mismo que por qué tristemente tantas personas pierden la vida, por ejemplo, en el Mediterráneo, intentando llegar a nuestro país, ¿no? En busca de unas condiciones mejores para su vida, para su familia. Normalmente, a mí lo que más me sorprendió personalmente al ir a Nepal es ver cómo ellos aceptan esa realidad que viven como algo prácticamente inevitable, o que se resignan mucho más y lo ven con ojos quizás un poco más condescendientes que nosotros, porque necesitan dinero para poner un plato de comida encima de la mesa. Y en cuanto a las condiciones que viven allí, pues bueno, en nuestro documental yo creo que se puede ver perfectamente, porque al final la intención que tuvimos nosotros, veíamos que había mucho debate con respecto al tema de los fallecimientos, que me parece bien intentar esclarecer cuántos ha habido y cuáles son las causas, para sobre todo compensar a las familias como es debido. Pero como desde Qatar no hay mucha transparencia, y FIFA sobre todo tampoco se lo exige ni se lo ha exigido durante todos los 12 años, es un debate difícil de esclarecer. Entonces, ante esa imposibilidad de dejar nada en claro, dijimos que sean ellos los que hablen y mostremos un poco también quiénes son las personas que hay detrás de estos números y de esta batalla de cifras que a veces tenemos, ¿no? Y un poco simplemente humanizar cuáles son estas historias y qué es lo que significa para una persona, por ejemplo, el perder a un ser querido allí y tener que seguir con su vida. Y ahí habéis documentado las condiciones de trabajo insoportables, trabajando bajo temperaturas de 45 grados, solo cuando alcanzaba el termómetro los 50 podían parar. Y no están solo los que mueren, como bien dice, sino los que viven, pero tienen secuelas de aquel trabajo. Uno de los obreros que sale en el documental, que hacía jornadas de 12 horas sin descanso por menos de 300 euros al mes, enfermó en Qatar por esas condiciones y le hicieron pagarse el tratamiento médico. Y como no trabaja, por estar enfermo, la empresa no le daba comida. ¿En Qatar nada protege a estos migrantes? Lo explica muy bien May Romanos, de Amnistía Internacional, al inicio del segundo episodio, que dice: el problema es que se fía todo al empleador, se fía todo a que tenga buena voluntad. Si tienes un empleador explotador, nadie va a estar ahí para protegerte y el sistema no te va a amparar. ¿Cuáles son las secuelas que ha dejado en los cuerpos de estas personas el trabajo en Qatar? Pues las dos personas que conocimos nosotros, que son Sajid Badal y Sri Bahadur, ninguno de ellos puede tener un trabajo, digamos, normal o corriente. Prácticamente no pueden ganar un sustento para su familia en una sociedad como la nepalí, que hay que reconocer que en cierto sentido sigue siendo muy patriarcal. Entonces el ingreso y el sustento de muchas familias depende mucho de los varones todavía. Entonces están en una situación de absoluta precariedad. Por ejemplo, Sanjeev nos relataba en el documental, para mí uno de los relatos más duros, como no iba a trabajar, los empleadores no le daban de comer. Le llevaban sus amigos del campamento comida y los empleadores le decían que nanay, que él tenía que trabajar. Y al final tuvo que atarse una bolsa de plástico entre las piernas para evitar mojarse la ropa, porque mientras levantaba peso se le escapaba la orina porque tenía la vejiga inflamada. Eso continúa a día de hoy y él apenas puede pasear y vagar por su pueblo, pero no puede trabajar. Hablabas de Amnistía Internacional, vamos con ellos. Sí, vamos a seguir hablando de la vulneración de los derechos humanos que ha provocado el boicot de muchos artistas que han rechazado actuar en Qatar. Como Dua Lipa, la británica desmintió su participación y dijo: espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho de albergar la Copa del Mundo. Si la hubiera leído Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA, le habría contestado que lo que tiene que hacer es centrarse en el fútbol y dejar a un lado los problemas de derechos humanos. ¿Qué va a ser esto? Es lo que Infantino escribió por carta a las 32 naciones que compiten en el Mundial. Ángel Gonzalo es responsable sobre trabajo en el deporte de Amnistía Internacional. Ángel, bienvenido, Crudos Días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué respondéis a esa carta de la FIFA? Bueno, que es una vergüenza. La actitud de Infantino es absolutamente vergonzosa desde el principio, negando la mayor, negando los abusos, alabando un poco pues los avances de Qatar, que como comentabais hace un momento, ha habido avances tan leves que no sé si se les puede llamar avances, porque sigue siendo una vergüenza la situación. Hablabais del sistema de kafala, que está particularmente un poquito abolido, digo un poquito porque sí, en la ley
pero en la práctica no es así y estáis solo hablando de trabajadores migrantes. Pero ¿qué pasa con las mujeres que son víctimas de abusos en el trabajo doméstico? Esto sigue desde, no hace 10 años cuando dio el Mundial, sino desde siempre y sigue presente. O sea, son mujeres que están a día de hoy sometidas a las mismas condiciones de semiesclavitud que estaban los migrantes. ¿Por qué digo en pasado? Porque las obras la mayoría han terminado. Entonces, pues claro, la situación ahora no es la misma que hace 10 años cuando estaban arrancando. Entonces, la actitud de Infantino vergonzosa, y de sus secuaces, como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que sigue de la mano de Infantino, igualmente vergonzosa, poniéndose de perfil, al igual que el seleccionador nacional, Luis Enrique, en su última rueda de prensa, diciendo que esto no iba con él. Ya lo has contestado, pero incido. Tú has dicho que ninguno de estos ámbitos ha mejorado desde que se sabe que el Mundial se celebraría en Doha. Infantino insiste en que celebrar un evento allí así hace progresar el respeto a los derechos humanos mucho más rápido que si no se celebrara. Por lo que habéis visto, ¿se ha mejorado algo? ¿Es verdad ese avance que dice Infantino? Que los avances son muy leves. Yo creo que no se le pueden llamar avances. O sea, bueno, el Mundial no ha terminado, ¿qué tenemos que esperar a que termine? Ahora, cuando empiece a rodar el balón el domingo, todo esto que estamos hablando probablemente desaparezca y nos centraremos en lo bien que lo hace Brasil, Argentina, Países Bajos o quien sea, ¿no? Que vaya o Francia, que son las grandes favoritas. O sea, a día de hoy las condiciones laborales, es verdad que hay una ley que, bueno, que lo habéis comentado antes, que sí que está definida y que parece que hay un pequeño avance, pero en la práctica no es así. Si es que el problema es que han terminado las obras, entonces no se puede medir. Lo que ha habido en Qatar es un escándalo y una vergüenza, y a día de hoy no lo es tanto porque ya no hay tantas obras. Y además, ¿qué posibilidades tiene un trabajador de denunciar? ¿Cómo funciona la justicia catarí en ese sentido? Una vergüenza también, la justicia no funciona. O sea, nosotros llevamos documentando, ya no solo en cuestiones de sindicalismo o de cuestiones de los trabajadores, la justicia en general no funciona, no existen juicios justos. La mayor parte de las confesiones los tienen bajo coacción o bajo tortura, en los casos que son más políticos. Los abogados defensores no tienen acceso pues a las personas. Imaginaos una persona migrante que no habla el idioma, que es que no lo habla, no tiene acceso a abogado, los juicios son farsas. Entonces las condiciones son muy limitadas, y si encima les secuestran el pasaporte, como veníamos comentando, que es lo que hacía el sistema kafala, pues no pueden salir de allí. Están a merced, como lo habéis dicho también, de los empleadores, que si tienen buena voluntad, pues hombre, tratarán un poco mejor a los trabajadores y trabajadoras, pero que esa buena voluntad no se puede medir. De hecho, en mayo una coalición de organizaciones, entre la que se incluye Amnistía Internacional, pidió a Qatar y a la FIFA un programa de indemnizaciones para los trabajadores que han sufrido abusos, levantando este Mundial, ¿no? Construyéndolo. También para las familias de los obreros que han muerto. La FIFA no se ha comprometido, a pesar de que muchos clubes y asociaciones sí apoyan la iniciativa. ¿Vosotros creéis que se hará? Y si se hace, ¿pagar es suficiente? Bueno, pagar es lo único que pueden hacer a día de hoy, aparte de cambiar las leyes, que eso lo tiene que hacerlo el gobierno catarí, pero la FIFA lo que puede hacer es, va a entregar en total, pues por los premios que da por el Mundial y tal, hemos estimado son 440 millones de dólares, y lo que pedíamos es que lo mismo se destinara a las familias, víctimas, en fin, personas que han sufrido todo tipo de abusos desde que empezaron las obras del Mundial, y bueno, gente que ha sido. ¿Quién lo apoya? Lo apoyan federaciones como la alemana, Reino Unido, Francia, que están a la cabeza. ¿Quién se pone de perfil? España nuevamente. Y este no es el primer Mundial en el que denunciáis violaciones de derechos humanos, también en Rusia y Sudáfrica. ¿El fútbol mundial avanza en dirección contraria a los derechos humanos, Ángel? Bueno, el fútbol, el mundial y el deporte, me atrevería a decir, no tienen en cuenta los derechos humanos. Entonces no es que avance porque no. En fin, nosotros empezamos a trabajar el tema de deporte y derechos humanos en el año 2008 con los Juegos Olímpicos de Pekín, con una campaña que lanzamos, ¿sabes a qué se juega en China? Pues en fin, siguen haciendo ahora mismo el Golfo Pérsico, está el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein, está el de Abu Dhabi, está el París-Dakar que sale en Arabia Saudí, está la Supercopa de España de fútbol que se celebra en Arabia Saudí. O sea, es que el deporte va por otro lado, va al calor del dinero, y los derechos humanos están absolutamente ocultos. Pero no debería ser así, y no solo porque lo diga Amnistía Internacional, porque hay unos principios rectores de Naciones Unidas que están obligados a cumplir. O sea, hay una legislación internacional que tienen que cumplir las empresas, al igual que los gobiernos. Los gobiernos les aplica la Declaración Universal de Derechos Humanos, a las empresas estos principios rectores. La FIFA está obligada a ella en sus principios, en sus declaraciones, en su acta fundacional aparecen, igual que las federaciones nacionales, como la Real Federación Española.
Española de Fútbol, insisto, que celebra una Supercopa de España de Fútbol en Arabia Saudí, lo cual es igualmente vergonzoso. Quizá por eso mantiene esta postura ante Qatar, porque claro, sería, en fin, se lo están llevando crudo, nunca mejor dicho, en Arabia Saudí, si van 40 millones de euros por celebrar ya Supercopa, pues ¿cómo van a criticar Qatar? Si la situación en Arabia Saudí, me atrevería a decir que en derechos humanos es hasta peor. Tanto nacional como internacionalmente, el deporte parece al margen de la ley, mucho más allá de ella. Gracias a Amnistía Internacional por denunciar todo este tipo de casos. Ángel Gonzalo es su responsable de trabajo en el deporte. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. 4 episodios semanales de actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Viajemos ahora directamente a la sede del Mundial para entender cómo un país que hasta hace unas décadas vivía del pastoreo y la pesca ha levantado rascacielos y ciudades de lujo en medio del desierto. En Doha, la modernísima capital de Qatar, se encuentra la reportera del diario El País, Natalia Junquera. Natalia, crudos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Estamos encantados de tenerte en Carne Cruda, aunque sea a unos miles de kilómetros de distancia. Y para empezar, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿hace mucho calor? Hace muchísimo calor, porque además es un calor húmedo y pegajoso. Estuve aquí hace unos días, en octubre, y me llamó la atención y pensaba que ahora esta vez iba a bajar un poco, pero no ha bajado nada. Estamos como a 33 grados y desde primera hora ya pega muchísimo. El calor ha sido la razón para celebrar el Mundial en noviembre, mientras aquí empezamos a sentir la llegada del invierno y ya nos están contando que el calor es insoportable. Natalia publicó el pasado domingo en El País un reportaje para enmarcar, la verdad, extenso, completísimo y panorámico, con el título Qatar 2022, la campaña de imagen más cara de la historia. ¿Cuánto dinero se ha gastado Qatar para albergar el Mundial, Natalia? Pues el ministro de Finanzas qatarí en 2017 estimó que se van a gastar en total 200.000 millones de euros. Ellos ahora están diciendo, el comité organizador, que no todas las infraestructuras son exclusivamente por el Mundial, que ya, por ejemplo, el metro nuevo o la ampliación del aeropuerto ya estaban proyectadas y que el Mundial simplemente lo aceleró. Pero bueno, son unas cantidades mastodónticas porque han levantado de cero 7 estadios nuevos, han remodelado otro, han construido un montón de hoteles nuevos, todavía hay en Doha hay un montón de rascacielos en obras. El entorno ha cambiado muchísimo en estos 12 años y son cifras mareantes y muy lejos, por ejemplo, de las de Rusia 2018, que eran 14.000 millones, y ya entonces se decía que el de Rusia había sido el mundial más caro hasta la fecha. Le da 1000 vueltas en dinero gastado. Sí, absolutamente. Felicidades por ese reportaje, insisto, Natalia, es verdaderamente ilustrativo de lo que pasa en el país y de cómo es. Cuando se disputó el primer mundial de fútbol en 1930, en Qatar solo vivían 10.000 personas. El Emirato es país independiente desde 1971 y se ha hecho de oro sobre todo por sus reservas de gas, además de las de petróleo. Pero no deja de ser un país pequeño que ha sufrido un embargo hostil de su vecino Arabia Saudí y, según algunos analistas, busca su supervivencia mediante estos fastos y tejiendo alianzas internacionales. ¿Qué papel tiene Qatar en el Golfo y por qué esa relación tan problemática con Arabia Saudí? Pues el embargo, que duró bastantes años, le supuso un problema muy importante. Es decir, que la monarquía absoluta de aquí de Qatar, los Al Thani, salieron sorprendentemente airosos, porque el país descubrió en esos años que sí, que eran muy ricos, tenían mucho petróleo, tenían mucho gas y mucho dinero, pero por ejemplo no tenían leche, porque claro, todo lo tienen que importar y el embargo les afectaba mucho en todas las mercancías que llegaban, ¿no? ¿Cómo lo solventaron eso? Pues con dinero. Se compraron 4.500 vacas que se trajeron en Qatar Airways, y así compraron especialistas para que les enseñaran cómo levantar invernaderos y construyeron una granja enorme en medio del desierto para tratar de ser autosuficientes, porque el embargo lo que provocó es que se preocuparan por primera vez del concepto de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, no tenían o alimenticia, no tenían
cómo abastecerse por sí mismos, ¿no? Por mucho petróleo y mucho gas que tuvieran. En estos días... Y luego, sí. Respecto a la zona, perdona que creo que me preguntabas sí. eso, pues está en una zona que no tiene nada que ver con la nuestra, y dentro de esa zona es verdad que creo que comentabais antes, Qatar no es Arabia Saudí, por ejemplo. Yo estaba en Arabia Saudí, y Arabia Saudí es como volar literalmente a la Edad Media. En Arabia Saudí era invisible. Yo no podía ni pedir una Coca-Cola en un hotel de lujo, la tenía que pedir un cámara hombre o algún compañero hombre, porque yo era invisible. A mí ni me respondían al good morning en los hoteles, ¿no? Había que llevar la valla, aquí no, aquí puedes vestir occidental. Claro, luego tienen la letra pequeña, y la letra pequeña es su constitución y su código penal, y ahí se ve que, sin ser lo que pasa en Arabia Saudí, aquí también existe una tutela para las mujeres. Su testimonio vale la mitad en un juicio, y todos los temas de derechos humanos que ya conocéis, ¿no? En estos días previos al Mundial, las autoridades cataríes han levantado la veda al alcohol en algunos recintos y aseguran que nadie será discriminado por su género u orientación sexual durante el Mundial. Una respuesta a algunas quejas de jugadores homosexuales, como por ejemplo uno de la selección australiana. Y en tu reportaje del País cuentas que el hotel de Doha, en el hotel en el que te alojabas, te advirtieron al llegar que está prohibido llevar acompañantes masculinos a la habitación. O sea, una de cal y otra de arenas. ¿Tú crees que hay algún avance moral en Qatar? Ha habido avances que luego habrá ver que si luego se quedan, incluso si luego tienen efectos en los países de alrededor, ¿no? Como Arabia Saudí. Es decir, hay cosas que Qatar ha hecho que no hubiera hecho si no hubiera habido este mundial y si no hubiera habido esa presión internacional, ¿no? Por ejemplo, eliminar el régimen de kafala, que es este sistema... Sí, pero nos han dicho por aquí, Natalia, nos decían por aquí que en realidad ha sido más cosmético que real. Claro, para ellos es un paso de gigante. Desde nuestro punto de vista es la nada. O sea, que hasta 2019 no hubiese una ley, por ejemplo, que prohibiese trabajar a los constructores en los horarios, en exteriores, en los horarios en los que se ponen a 50 grados, es que, claro, que es por lo que han muerto tantos trabajadores, es increíble, ¿no? Pero bueno, parece ser que eso lo han corregido. Luego, en el tema de la kafala, lo que pasa es que muchos empresarios se hacen los suecos y todavía no lo aplican bien o no lo saben aplicar bien, pero bueno, ha habido cambios. Lo del alcohol ellos al principio no querían, por ejemplo, y los presionó la FIFA porque, claro, un mundial sin cerveza es como un poco raro, ¿no? Es impensable. No me imagino a los ingleses y los alemanes aquí bebiendo zumos de naranja, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, al final abrieron la mano, pero ahora se acerca la fecha y se están poniendo nerviosos porque las directrices que habían pactado para el consumo de alcohol, que era 3 horas antes de los partidos, 1 hora después en las zonas para fans que llaman, eso el otro día mandaron a los puestos de Budweiser, que es el patrocinador aquí, aléjate más, porque no querían que se viera, ¿no? Sacando de plano las cosas, ¿eh? Eso podría ser el resumen de este mundial, ¿no? Sí. Puedes beber, pero que no te vea. Natalia Junquera. Y luego ver una zona que son muy curiosos, que eso me ha llamado mucha atención. Va a haber como una especie de corralitos para que se te pase la borrachera. Que ellos dicen que para que los borrachos no se hagan daño ni le hagan daño a nadie, pero bueno, esto también va a ser para verlo. Pues ya lo contará Natalia Junquera en El País, como hace siempre. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Este Better Together de Haya Haya, la canción oficial del Mundial de Qatar, por el que Televisión Española ha pagado 35 millones de euros para retransmitir los partidos del combinado de Luis Enrique y algunos pocos más. Y para terminar volvemos con Carlos Martín Río, de la revista Parenca, y con Juan Corellano, de la media inglesa, los dos medios dedicados al fútbol que se han mostrado muy críticos con el Mundial. Para terminar os hago la misma pregunta a los dos. Carlos, Juan, ¿este debate cambiará algo, Carlos? Yo creo que ya ha cambiado cosas.
muy pocas cosas. Ha cambiado la FIFA por dentro, no en esencia, pero a muchos de los que responsables de todo aquello ya no están, ¿no? Ha cambiado cosas. Aún así, yo creo que el deporte sigue su deriva ultracapitalista, su deriva en la cual el dinero es lo más importante, y los estados de dudosa calidad democrática siguen viendo en el deporte un tesoro para lavar su imagen y para mostrarse al mundo de la forma que más les interesa. Entonces, yo creo que no cambiará nada a corto plazo, pero sí que puede que tengamos un pequeño punto de inflexión que con los años, siendo muy optimistas, digamos, bueno, aquel Mundial de Qatar quizá fue el principio del fin, pero vaya, ahora mismo no tiene pinta. Juan. Bueno, yo siempre digo que al final el fútbol, como todo el deporte, es ni más ni menos que un reflejo de cómo anda la sociedad y cómo andamos todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el fútbol tiene una paradoja que tiene que resolver. Ahora mismo se encuentra en una encrucijada porque en este momento, pues el sistema económico capitalista en el que vivimos se encuentra en una crisis existencial porque siempre ha vivido y solo sabe vivir en crecimiento y en constante expansión. Y esto está empezando a resquebrajarse. Nos sucede a nosotros en la economía y, por ejemplo, la crisis con las energías a través de Rusia nos lo ha puesto encima de la mesa, y el fútbol está un poco en eso mismo. Al final ya hemos llegado a unas cotas de exceso por las cuales no se puede organizar no un mundial sino unos Juegos Olímpicos si no es en un régimen prácticamente dictatorial, porque da menos problemas y es todo mucho más sencillo, o en una gran monarquía absoluta del golf. O lo mismo con el fútbol, ya nadie puede competir contra equipos como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, que tienen los bolsillos profundísimos y que no les importa perder dinero porque eso no es lo que están buscando. Entonces el fútbol se encuentra ahora mismo en una encrucijada. ¿De verdad necesita seguir aumentando en ingresos o puede vivir un poco de manera más comedida pero mantener ciertos valores? Ahí el problema es que los organismos que controlan el deporte, como FIFA, como UEFA o como nuestra propia federación, no dan demasiados visos de querer controlar la situación. Odio eterno al fútbol moderno. La última pregunta es obligada. Decidnos la verdad, si España ganase la final del Mundial, ¿celebraréis la victoria, Carlos? Paso palabra. No, a ver, claro, evidentemente te alegras porque sigues el día a día, son los jugadores que tienes más cerca y sí, claro, en el ámbito deportivo pues nosotros seguiremos el Mundial, pues los 90 minutos al final los analizaremos como son eso, pero todos tendremos esa sensación de que este Mundial, ya por lo extraño de estarlo viendo en el mes de noviembre, ya no será lo mismo. Entonces ni celebrar será lo mismo, ni ganar será lo mismo, ni perder será lo mismo, porque yo creo que por el camino ya hemos perdido demasiado. Sí. Bueno, yo lo celebraré, que nos queda a los futboleros ya. Tampoco tomamos esta decisión, pero bueno, por no acabar tan catastrofistas, yo creo que por lo menos si algo positivo nos llevamos de Qatar es que la conversación a nivel social se ha abierto. Y también nos ha recordado en cierto sentido que, como en tantas otras cosas en la sociedad, el fútbol depende de los fans. El 100% de los ingresos, ya sea de manera directa o indirecta, depende de los fans. Los anunciantes y las televisiones pagan las millonadas que pagan porque hay fans detrás para verlo. Entonces yo creo que tenemos que, a raíz de cosas como lo que ha sucedido en Qatar, preguntarnos cuál es el fútbol que queremos y a partir de ahí actuar en consecuencia. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y por vuestro trabajo. A vosotros.